Y ahora vamos a hablar acerca de un tema que es preocupante. Tiene que ver con la crisis climática, tiene que ver con el sector agrícola, ¿no? Y a continuación voy a dar pase a Laureano del Castillo, director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES. El sector agrícola colapsa y su PBI cae en 20% por la crisis climática. Un gusto tenerlo. ¿Cómo está, director ejecutivo del Centro Peruano de Estudios Sociales? Buenas noches, señorita Alvarado. Señor Laureano, esta reflexión que estábamos haciendo acerca de los fenómenos climáticos como sequías extremas, precipitaciones irregulares, y que esto evidentemente tiene una afectación al sector agrícola. ¿Cuál es el balance? ¿Cuál es el panorama que se está viviendo y la proyección que usted tiene al respecto? Bueno, el panorama es bastante complejo. Recordemos que venimos tras una crisis derivada de la pandemia. Luego, a partir del año pasado, hemos tenido problemas con lo que es la fertilización, concretamente la carestía de la urea, y luego tuvimos problemas de sequía en buenas partes del país, a lo que siguió, junto con el ciclón Yaku, estas precipitaciones e inundaciones en la costa, mientras en el sur del país continúa una sequía. Y por supuesto tenemos el Niño costero y ahora ya iniciado, según nos indica la NOAA, el Niño global. Entonces el panorama es bastante complicado, las perspectivas para la agricultura y en general para el país no son nada buenas. Ahora, si hablamos de inseguridad alimentaria en el Perú, con respecto a lo que usted bien ha analizado, por ejemplo, el ciclón Yaku, ¿no? El fenómeno del Niño, incluso se está hablando que habría afectado cerca de 42.000 hectáreas de cultivo, equivalente al 2% de la superficie agrícola nacional. Entonces, realmente, en cuanto a la inseguridad alimentaria, esto puede ser gravísimo. ¿Se están tomando las precauciones al respecto? ¿Usted considera que desde la Administración Central se están poniendo eje sobre estos temas, sobre esta materia? Bueno, en realidad se está haciendo mucho menos de lo que se debería, y ello tiene que ver con algo que no mencionamos en la pregunta anterior, y es que venimos de una crisis agroalimentaria que tiene ya algunos años, y digamos, está lloviendo sobre mojado, porque con estos fenómenos lo que vamos a tener es una continuación de la afectación a la agricultura. Y ya lo empezó usted recordando, las cifras del INEGI respecto de la producción agropecuaria indican una caída espectacular, un retroceso de 14.21% respecto del mismo mes de abril del año pasado, donde fundamentalmente la caída mayor se da en el sector agrícola. Y entonces esto va a agravar aún más la situación de la producción agropecuaria, pero también del consumo. Y recordemos que las cifras de pobreza que nos dio el INEGI y algunas otras informaciones nos cuentan que nuestros problemas de inseguridad alimentaria se han agravado en el último tiempo, sobre todo por la pandemia. Se nos ha indicado ya por economistas como Carolina Trivelli que la dieta de las familias se ha reducido, que hay alimentos que estamos dejando de consumir, y así, por ejemplo, en el cuarto trimestre del año 21 y el cuarto trimestre del año 22, el consumo de carne de res se redujo en 100%, el de pescado 3.8% y el de leche 10%. Si estos fenómenos climáticos continúan afectándonos, sin duda alguna que las cifras van a crecer, con lo cual vamos a tener incrementos de las cifras de la anemia y la desnutrición infantil. Ahora, voy a mencionar algunas palabras del ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras. Él ha dicho que es la peor crisis agrícola desde que tenemos registros y estamos enfrentando un doble niño que está afectando incluso a la pesca, como usted también lo ha mencionado, señor Laureano, y el 2022 se pescaron, dice, 2 millones de toneladas de anchoveta y ahora no llegamos ni a 100.000 toneladas. Si hablamos de ese aspecto, pues evidentemente la situación, los indicadores, la data, las cifras, las proyecciones no son nada alentadores y no estamos haciendo casi nada. Entonces, ¿cuál podría ser el peor escenario que nos podríamos enfrentar, para lo que lo tenga claro nuestro auditorio? El peor escenario que podríamos enfrentar en los próximos meses, con el inicio sobre todo de las lluvias y el agravamiento de la sequía en el sur, sería una caída muy drástica en la producción, en las siembras, la pérdida de cultivos, la pérdida de animales en la zona de la sequía,
las alteraciones del clima que están afectando la pesca, de acuerdo a las cifras que el ministro de Economía nos ha dado, y todo eso finalmente se puede traducir en una escasez de alimentos, carestía, mayor pobreza y desnutrición, sobre todo para la población más pobre. Por eso es urgente una labor coordinada de los distintos sectores. Todavía, a pesar de lo que se dice, todavía se sigue trabajando de una manera poco coordinada entre los distintos sectores y ministerios. Y el tema es urgente. El tema es urgente. En ese sentido, el trabajo transversal entre varios ministerios, bueno, de pronto tenemos ya muy próximo un fenómeno del niño. Bueno, dice el ministro que tenemos un doble fenómeno del niño, pero ahora, si es que no se van a tomar las medidas, ese escenario, ¿cuándo podría darse? El cual usted nos está en estos momentos relatando, nos está describiendo. ¿Sería algo muy próximo? ¿Lo ve proyectado a largo plazo? Es decir, ¿de qué forma también podríamos ver esto en nuestras mesas, en nuestro consumo, en la forma y la calidad de vida también de muchos ciudadanos peruanos? A ver, vamos por partes. Ya el reporte de INEGI respecto de abril pasado nos señala que esta caída de más de 20% de la producción agrícola, no la pecuaria, la agrícola, se explica por la caída en productos como la quinoa, que cayó en casi 82%, las aceitunas 42%, el maíz amiláceo, que es el que consumimos, digamos, tipo choclo, 36,5%, papa 35%, maíz amarillo duro, que es alimento fundamental para las aves, 22%, caña de azúcar 21%, y así podemos seguir. Entonces, esto no es una cosa a futuro, esto ya es una realidad concreta que se debe expresar en menor producción. Y recordemos además que nuestro país es dependiente de la importación de una serie de productos. Tal vez el caso más dramático sea el de el trigo. Importamos la harina de trigo en alrededor del 99%, lo que significa que el pan, los fideos, galletas, etcétera, que consumimos es básicamente importado, y sabemos que por la crisis global de la economía, los precios de estos commodities, de estos productos que se comercian en el extranjero han subido. Entonces el panorama es preocupante y hay que urgir a las autoridades para que, como se dice, se pongan las pilas y no esperemos lo que siempre ocurre, que venga el fenómeno y empecemos a lamentar lo que no hemos hecho antes. Señor Laureano, entonces en ese sentido le pregunto, ¿cuáles serían las primeras medidas desde su punto de vista que deben tomarse ya? Bueno, algunas de estas cosas están ya totalmente claras, lo saben las autoridades del sector agrario. Hay que descolmatar los canales, los cauces de los ríos, y la demora que podamos tener en esto puede significar mayores desbordes. En el caso del sur hay que pensar en que la sequía implica la ausencia de pastos para el ganado, sobre todo en la población altoandina, que depende de ganado alpacuno y otros. Entonces hay que pensar en esto, en aumentar el número de cobertizos, en proporcionarle alimento, forraje para este ganado, en una campaña de vacunación de los animales y, por supuesto, ir pensando, poniéndose en el peor de los escenarios para que no nos pase, por ejemplo, como con la urea, que, uy, carambas, la urea está muy cara, ¿qué hacemos? Salimos a comprar y ya sabemos que hubo 4 procesos de compra fallidos. No podemos darnos ese lujo con la importación de alimentos, porque estamos hablando de la alimentación de la población nacional, que debe ser la primera prioridad de cualquier gobierno. Entonces, de acuerdo a toda la descripción que usted nos hace, los alcances, los detalles, la explicación, se podría decir que la seguridad alimentaria en el Perú pues no está garantizada. Usted lo acaba de decir claramente, ¿no? Y ha dado la precisión en el sentido de que esta disminución de la producción se va viendo paulatinamente. Es una cuestión, una realidad ya. Entonces no habría que esperar muchísimo tiempo para que realmente esto incluso pueda empeorarse. Por eso le hago la pregunta, y con eso voy cerrando la entrevista, señor Laureano. ¿La seguridad alimentaria para usted está garantizada, o usted ve, si es que seguimos con esos pasos, lamentablemente, pues vamos a tener un grave problema que resolver, o lamentablemente tal vez no tengan las autoridades las posibilidades de resolverlo?
A ver, señorita Alvarado, yo creo que sin jugar con los términos, lo que estamos teniendo es un agravamiento de la inseguridad alimentaria. Es decir, la situación previa a la pandemia era una situación de inseguridad alimentaria para importantes sectores de la población. Y con estos problemas que hemos mencionado, la pandemia, la ausencia de fertilizantes, los fenómenos naturales, lo que estamos teniendo y vamos a sufrir más es el agravamiento de la inseguridad alimentaria, que repito, afecta sobre todo a los sectores más vulnerables, los sectores más pobres. Y no olvidemos que la inseguridad alimentaria tiene distintas caras o fases, porque en el país estamos sufriendo también, y las estadísticas del Ministerio de Salud así lo prueban, simultáneamente con anemia de la población infantil e inclusive de adultos, la desnutrición, estamos teniendo problemas de sobrepeso y obesidad en los niños, jóvenes y adultos. Entonces, aquí hay temas que debemos atender y repito, hay un trabajo coordinado que deben hacer todas las autoridades, porque esto pasa no solamente por el Ministerio de Salud, Ministerio de Producción y de Desarrollo Agrario, sino también, por ejemplo, con el Ministerio de Educación. Cómo incluimos el cuidado de la dieta, cómo incentivamos también el consumo de nuestros productos nacionales y locales por encima de, por ejemplo, la comida chatarra, como se le llama. Y ese punto de vista me parece interesante y permíteme por favor hacerle una última consulta al respecto, porque me parece que también es parte de la solución, señor Laureano. Hablamos siempre de la problemática, hablamos siempre pues de lo que está pasando, pero también las soluciones, y usted ha abierto pues un espacio importante de diálogo, el debate, el involucramiento de varios sectores como la educación, ¿no? Y también que puede este problema transversal, ¿no? Entre todos pues los ministerios podrían trabajar en coordinación, porque a largo plazo esto va evidentemente a afectar a todos los peruanos. Y ahí quisiera que me dé su comentario, si es que se está tomando, ya sabemos bien por el lado agrícola y usted lo explicó, pero si por otros sectores habría una especie o indicios de preocupación sobre este tema, o es que estamos en nada. No sé si usted nos podría dar alcance sobre eso. Yo creo que tal vez no en nada, pero creo que estamos en mucho menos de lo que debiéramos. Y aquí quisiera hacer una precisión, porque hemos estado hablando a lo largo de la entrevista de las responsabilidades del gobierno nacional. Y creo que no podemos olvidar que gobiernos regionales y gobiernos locales, es decir, las municipalidades, tienen también responsabilidad en muchas de estas tareas. Y no olvidemos algo que repito siempre: si revisamos la Constitución vamos a encontrar que tanto gobiernos regionales como gobiernos locales, municipales, tienen como primera responsabilidad el impulsar el desarrollo de sus ámbitos, ¿no? Y parte del desarrollo significa que la población esté bien alimentada, bien educada, bien atendida a sus necesidades básicas, como la de salud. Entonces, la tarea es inmensa, involucra a los 3 niveles de gobierno, involucra a toda la población, la sociedad civil, el empresariado, a todos nosotros.